Dios bendiga una vez más a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio. Le damos gracias al Señor porque nos brinda una oportunidad más de poder continuar con esta serie de mensajes del libro Fundamento de la Fe Cristiana de la editora Árbol de la Vida. Hoy estaremos revisando el mensaje número 21, la parte 2 del vivir cristiano. Este mensaje tiene como tema dar testimonio y predicar el Evangelio. Tiene como base bíblica Mateo capítulo 28, versículo 19, Juan capítulo 15, versículos 1 y 2, Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 11, versículo 19 al 20. Me gustaría, antes de comenzar, amados hermanos, que podamos volver nuestro corazón al Señor para que nos ilumine una vez más a través de su palabra y también pueda edificar nuestra vida con este mensaje. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo que nos das de perfeccionamiento, tiempo en el cual tú quieres capacitarnos para usarnos en tu propósito, en tu plan eterno. Gracias, Señor, por incluirnos en tu plan. Gracias, Señor, por salvarnos, por darnos tu vida. Señor, por darnos tu perdón. Señor, te pedimos que trabaje en nuestro ser, trabaje en nuestro corazón, lo que tú amas, lo que tú deseas hacer con nosotros. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu iglesia. Gracias por cada hermano que está oyendo este mensaje. Rogamos, Padre, que puedas bendecir su vida, su familia. Señor Jesús, puedas cumplir tu propósito en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Como le mencioné anteriormente, amados hermanos, hoy estaremos revisando el vivir cristiano, parte 2, y el tema es dar testimonio y predicar el Evangelio. Quizás, como muchos piensan, amados hermanos, que el vivir cristiano está basado en normas, reglas de conducta y patrones que el creyente debe seguir para poder identificarse como un cristiano. Pero la realidad, el Señor nos muestra que la vida cristiana es el resultado de una vida que está en cada creyente. Nosotros podemos ver esto en la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 1. En la primera parte de este versículo que dice: y Él os dio vida a vosotros. Y en el versículo 5 de este mismo capítulo 2 que dice en la última parte, la última porción, que nos dice: y nos dio vida juntamente con Cristo. Señor Jesús, esto nos muestra, amados hermanos, que cada uno de los que han creído en Cristo han recibido la vida de Dios. Esta vida es una vida por la cual nosotros debemos vivir. Es importante que nosotros podamos ver esto, amados, porque muchas veces hemos hablado sobre la predicación del Evangelio. Y cuando pensamos y tocamos este punto en el creyente, lo vemos como un deber, como un mandato, como la gran comisión que se nos ha sido ordenada. Por una parte es así. Dios nos ha ordenado que prediquemos el Evangelio del Reino en todas las naciones, pero también podemos ver que antes de que esto ocurriera, el Señor nos había dado su Espíritu, nos ha dado su vida para poder lograr llevar a cabo esta comisión. Dar testimonio y predicar el Evangelio no depende de nuestra fuerza natural, de nuestra capacidad, sino que es producto de la vida que Dios ha depositado en nosotros, que viene a través del Espíritu Santo que el Señor nos concede cuando nosotros le recibimos y le creemos. Alabado sea el Señor, porque esta vida que estaba en Cristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta vida que traía luz a los hombres, que estaba en Jesús, como nos lo menciona en el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre
venía a este mundo. La luz verdadera, la luz de la vida, la luz que trae vida al hombre, venía en Jesús, y esta necesitaba ser depositada en cada uno de aquellos que creían en él. Por eso que la predicación del Evangelio es testificar de la nueva vida por el vivir y el hablar. Realmente es un testimonio, no es una predicación de doctrina según la letra o de doctrina muerta, sino que es un testimonio vivo de Cristo, resucitado y ascendido en vida, que está hoy dentro de cada uno de nosotros. Por eso la predicación del Evangelio es un testificar, amados hermanos. Damos testimonio de que esta vida está en nosotros, de que esta nueva vida hoy está siendo vivida a través de nosotros, y que este testimonio viene a través de nuestro vivir y de nuestro hablar. Esta vida que nosotros recibimos cambia nuestra conducta, cambia nuestro vivir, y es por ello que en Mateo capítulo 5 versículo 14 el Señor se refiere a nosotros de la siguiente manera: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Dígale eso a su hermano: vosotros sois la luz del mundo. Eres la luz del mundo. Y esta luz, amado hermano, necesita alumbrar. Necesitamos que esta luz alumbre a otro hombre. El versículo 16, hablando de esta luz como nuestra conducta que alumbra a otro hombre, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Alabado sea el Señor. Entonces, hoy nosotros realmente entendemos que la predicación del Evangelio no es simplemente informar un conjunto de palabras a las personas, sino de testificar de la nueva vida por nuestro vivir y por nuestro hablar, por nuestra conducta, por nuestras acciones. Señor Jesús, por eso esta vida el Señor nos la dio, y esta vida trajo luz a nuestro vivir, cambió nuestra conducta. Un siervo de Dios del siglo anterior a este, Watchman Nee, dijo cierta vez que un cristiano es como una vela encendida, que cada vez que es usado para convertir a alguien para Cristo, enciende otra vela, y esta a su vez enciende otra, y así sucesivamente. Amado hermano, si una vela no enciende otra vela, la luz de aquella que hay en ella se apagará y hasta cierto modo desaparecerá. Pero si enciende una segunda vela, su propia luz no disminuirá. Por el contrario, amado, la luz del ambiente duplicará su intensidad. Si la segunda vela enciende a una tercera, el brillo será aún mayor. Este ejemplo explica el testimonio de la iglesia a lo largo de los siglos, hermanos, que ha continuado después de la resurrección del Señor. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, fue la primera vela encendida, así como nos lo muestra el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, que Él era la luz de los hombres, que había venido a esta tierra y que hizo brillar la luz de Dios entre los hombres. Después de morir y de resucitar, el Señor encendió la vela de cada uno de los discípulos. Después, por medio de los discípulos, más velas se encendieron en Hechos capítulo 2, y una tras otra han sido encendidas a través de los siglos. En los últimos 20 siglos de la historia de la iglesia ha estado compuesta por muchas velas. La iglesia nunca dejó de brillar sobre la tierra, y es por esto, amado hermano, que hoy no podemos dejar de brillar. La iglesia ha pasado a través de estos siglos muchas situaciones, ha pasado por guerra, los cristianos han pasado por pandemias, por tribulaciones, persecuciones, pero nunca la iglesia ha dejado de brillar. Este es el legado que el Señor nos ha dado, porque somos la luz del mundo. Y es así como la salvación nunca se ha detenido. Algunos encendieron 10 velas durante toda su vida cristiana. Otros encendieron 100. Vela tras vela fueron encendidas y la luz se multiplicó grandemente y hasta ahora continúa brillando. Hoy es nuestro legado, amado hermano,
que en este tiempo de restricciones la palabra no se detenga, el encender otra vela no se detenga, encender la vela de nuestros vecinos, encender la vela de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros más cercanos. Necesitamos orarle al Señor para encender la luz también en ellos, porque esta luz brilla en la oscuridad. Dice el versículo 5 del capítulo 1 de Juan: la luz en las tinieblas resplandece. Hoy vivimos en una era de tinieblas y somos la luz de este mundo, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Esta luz que no se apagó en Jesús por las presiones, por las circunstancias, esa luz que es la vida de Dios en nosotros, no se apagó, sino que se intensificó y se multiplicó. Esta vida que en nosotros también quiere depositarse en otro, encender, cambiar la vida de otra persona y también pueda multiplicarse en otra para que brille con intensidad en esta era de oscuridad. Amado hermano, cada uno de nosotros fue encendido por alguien y Dios no espera que la luz se detenga en nosotros. Todos los que han creído en Jesucristo deben buscar con diligencia llevar a la salvación a otras personas, haciendo todo lo que sea posible para dar testimonio de la luz que los encendió un día y les dio vida. En ese sentido, no debemos tener miedo o vergüenza, porque el Señor está con nosotros y Él es el más interesado en salvar almas. Además, a Él le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, como lo menciona en el versículo 18 del capítulo 28 de Mateo. ¿Qué tal si lo leemos, amado hermano? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Después de su resurrección, amado hermano, el Padre le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Esto muestra, amados, que no hay situación, no hay persona o cosa demasiado difícil que Él no pueda subyugar. Alabado sea el Señor. Ahora veamos algunos obstáculos que nos impiden llevar adelante la predicación del Evangelio. Una de las grandes dificultades que enfrentamos, amado hermano, en la predicación del Evangelio es mirarnos a nosotros mismos. Muchas veces nos miramos demasiado a nosotros mismos, a nuestros sentimientos, debilidades. Muchas veces nos sentimos impotentes para predicar el Evangelio. ¿Por qué nosotros nos miramos a nosotros mismos? Porque pensamos en que la predicación del Evangelio depende de nosotros, depende de nuestra fuerza, depende de nuestra capacidad y no del Señor. Y muchas veces no dependemos del poder que el Señor ha depositado en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, amén, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto muestra, amados hermanos, que nosotros, para llevar adelante este encargo de dar testimonio del Señor, no depende de nosotros sino del poder del Espíritu. Y el Señor ya cumplió su promesa. Dile esto a tu hermano: el Señor ya cumplió su promesa, ya derramó el Espíritu Santo, lo tenemos en nuestro interior. Entonces, amados hermanos, no debemos ser dependientes de los sentimientos o sensaciones interiores que pueden ser falsas, sino simplemente creer en lo que la palabra dice y por la fe apoderarnos de ella y ponerla en práctica. Pero debemos poner atención a algo, amado hermano. Nuestra primera incumbencia antes de predicar es ser un testigo, lo cual implica vivir a Dios, es decir, expresarlo, y al surgir alguna oportunidad, abrir nuestra boca para hablar del amor del Señor a las personas como el Evangelio. Es importante ver esto, hermano, que nuestra primera incumbencia antes de predicar es ser un testigo. Es alguien que testifica al Señor o da testimonio de su nueva vida en Él a través de su vivir. Porque es cierto que si hay algún pecado específico
que no ha sido tratado en nuestro vivir, no tendremos ningún poder para llevar a cabo esta comisión y convertir a Cristo a alguna persona. El primer requisito para predicar el Evangelio es el testimonio de nuestro vivir. Y no es que tengamos que ser irreprensibles, amados, para hablar del amor del Señor a las personas y de lo que Jesús hizo por ellas en la cruz. Si fuera así, solo los gigantes espirituales como el apóstol Pablo, hermanos, tendrían las condiciones para predicar. Y no es así. Pero sin duda necesitamos tratar con los pecados y confesarlo. Eso es sumamente importante si queremos tener éxito en la predicación del Evangelio. Otro punto importante es creer verdaderamente que toda potestad, hermano, toda potestad le fue dada al Señor Jesús, en el cielo y en la tierra. Y nunca mirar las dificultades o sentimientos personales. Por ejemplo, es común que Dios coloque a alguien delante de nosotros para que le prediquemos la palabra. Sin embargo, por no sentir la presencia del Espíritu, nos quedamos callados. Nos olvidamos fácilmente de la promesa de Mateo 28:20 que dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces pensamos que si sentimos al Señor, Él está con nosotros. Pero aunque no lo sienta, Él aún está contigo, amado hermano. Todos los días de tu vida y de mi vida, Él está con nosotros. Y tiene toda potestad para hablar algo a quien necesite ser salvo por medio de ti y por medio de mí. Necesitamos darle la potestad a Dios de nuestra boca, de nuestro cuerpo, para que el Señor pueda cumplir su comisión en nosotros. No solamente el Señor tiene potestad de las circunstancias, nosotros necesitamos estar encabezados para que el Señor pueda direccionarnos en la predicación del Evangelio, así como lo hizo con Felipe, cuando el Señor envió en Hechos capítulo 8, versículos 26 y 27, envió un ángel del cielo para que le diera dirección a Felipe y le dijo en el versículo 26: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces dice la palabra que él, en el versículo 27, entonces él se levantó y fue. Acá vemos que Felipe estaba totalmente encabezado por el Señor. Él no argumentó ni cuestionó nada. Él simplemente actuó sin saber lo que él haría a ese lugar, porque aquí muestra que era un lugar desierto. Simplemente Felipe estaba encabezado y vemos cómo el Señor pudo salvar al etíope, porque no solamente el Señor tenía potestad sobre las circunstancias, sino también tenía potestad sobre Felipe. Y también como en el capítulo 16 del libro de Hechos, cuando Pablo y Silas salieron en su segundo viaje ministerial del apóstol, dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, y le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troa, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Aleluya. Esto muestra, amado hermano, que también el apóstol estaba encabezado, y por eso uno de los viajes más fructíferos de la obra del apóstol Pablo fue el segundo viaje, porque estaba direccionado y encabezado por el Señor. Cuán importante es que nosotros le demos potestad al Señor en nuestra vida, para que también Él pueda hablar a alguien a quien Él necesite por medio de cada uno de nosotros. ¿Qué tal si leemos Mateo 28, 19? Y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este versículo muestra que Dios no solamente quiere salvar a las personas, perdonar sus pecados. Él quiere ir más allá con nosotros. Necesitamos ver hacia donde Dios quiere llevarnos. Es necesario que también las personas a quien Dios salva sean hechas discípulos del Señor, siendo bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro trabajo, amados hermanos, con las personas
no quedan con que ellas hagan una oración de fe y puedan llegar a confesar a Jesús como nuestro Señor, sino que también nuestra responsabilidad es de visitarla, de orar por ella, de cuidar de ellas y ayudarlas a crecer, suministrándole la leche de la palabra hasta que maduren. Señor Jesús. Ahora bien, veamos un aspecto importante para que nosotros podamos llegar a ser fructíferos. No es suficiente con permitir, amados hermanos, predicar el Evangelio y hablarle a las personas. Se necesita realmente ser unos canales apropiados, y eso es lo que Dios quiere hacer. En Juan capítulo 15, versículos 1 y 2, nos dice de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Dios quiere limpiarnos, amados, para que tú y yo podamos llevar mucho fruto. Si somos pámpanos de la vid verdadera, que es Cristo mismo, seremos sometidos, amados, a un proceso de limpieza de todo lo que nos impide de dar más fruto. Quizás esta sea tu experiencia. Al principio de tu vida cristiana fuiste fructífero y hoy te ves en la dificultad de seguir dando fruto. Y hoy el Señor nos quiere mostrar cuál es el asunto que hoy quizás muchos de los creyentes no han podido ser más fructíferos. Pero para eso necesitamos pasar por los cortes, por las disciplinas e innumerables situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida cristiana, con el único propósito de glorificar a Dios mediante nuestra vida, vivir y testimonio delante de las personas. El asunto es que muchos de nosotros nos hemos resistido, amados hermanos, a este limpiar, a este podar, a este cortar, para que podamos seguir siendo más fructíferos. ¿Qué tal si leemos Hebreos 12, del 4 al 13, que dice de la siguiente manera: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Aleluya. En esa porción, amado hermano, de la palabra, enfatiza que todo cristiano necesita pasar por disciplina. Quizá para nosotros hoy lo que vivimos en este tiempo de pandemia difíciles, situaciones que nos están pasando, económicas, familiares, de salud, todas estas cosas y quizás pérdidas familiares, son parte, hermanos, amados hermanos, de este podar que el Señor está haciendo. Y sé que ninguna disciplina, como dice esta porción, es agradable. En nuestro ser natural no nos gusta, pero es necesaria y es provechosa. Dios nos disciplina con aquello que Él nos lleva a pasar, a soportar diariamente, como las palabras duras, una mala cara, la lengua mentirosa, la respuesta maleducada, las críticas sin motivo, los problemas inesperados,
las enfermedades y las diversas dificultades. No obstante, la manera de reaccionar a cada una de estas cosas, hermanos, hace una gran diferencia en nosotros. Podemos considerar todo eso como una mera casualidad o algo que no nos traerá ningún provecho. Podemos considerarlo como limpiar del Señor en nosotros. Podemos tomar cualquiera de estas dos actitudes. O lo consideramos como algo que no es de provecho y recibimos pérdida, o lo consideramos como limpiar del Señor, su disciplina de amor, para que podamos dar fruto. De esa manera, sí habrá provecho y crecimiento en vida. Que podamos realmente, hermano, todas estas circunstancias que hoy nosotros estamos pasando, podamos aprovecharla, hermana, como limpiar del Señor en nosotros. Que podamos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, que Él quite lo que quiere quitar en medio de las circunstancias que hoy estamos viviendo. Porque queremos glorificarle en nuestra vida y vivir, y testimonio delante de todas las personas. Déjame decirte, amado hermano, que la predicación del Evangelio no le pertenece a algunos, sino a todos. A todos se nos fue dada esta comisión. Cada cristiano tiene el deber de ser un testigo del Señor para presentarlo a otros. Aunque no sepamos dar un mensaje, por lo menos sabemos que Jesucristo es el Salvador enviado por Dios al mundo. También sabemos todo lo que hizo y hace en nuestra vida. Nos dio un sentido, cambió nuestro destino y nos está transformando de pecadores a hijos de Dios. La persona, después de ser salva, amado hermano, cada uno de nosotros debe decir a los demás lo que vio y recibió. Necesitamos ser sencillos. No es necesario hacer un largo discurso o hablar lo que no se sabe o no sabemos. Basta decir lo que sabemos y contar nuestra propia experiencia, lo que ocurrió en lo más íntimo de nuestro ser después de creer en Cristo. Tal vez algunos pueden decir algo así: yo estaba tan deprimido antes de creer en el Señor, pero ahora que creí en Él estoy feliz. Aleluya. En el pasado buscaba muchas cosas, pero nunca me quedé satisfecho. Ahora hay algo dulce en mi interior. O alguien puede testificar y decir: antes de creer en el Señor no podía dormir, pero ahora puedo dormir bien. Estaba lleno de ansiedades y amargura, pero ahora siento paz y gozo donde quiera que voy. Tal testimonio sencillo, hermano, puede salvar a una persona. Realmente no es un testimonio lleno de elocuencia, lleno de letra, pero es un testimonio vivo en la cual muchas personas se pueden sentir identificadas. Cuando alguien recibe al Señor Jesús como su Salvador y lo confiesa como el Hijo de Dios, está haciendo algo grandioso y tremendo, amado hermano. Todos en nuestra sociedad saben que existió una persona llamada Jesús, pero la mayoría lo considera simplemente un hombre bueno o a lo sumo un hombre especial. Sin embargo, si un día usted recibió la luz, amado hermano, y la revelación, y sus ojos fueron iluminados, hermano, entonces descubrió que Jesús es el Hijo de Dios. Descubrió que Dios tiene un Hijo y su nombre es Jesucristo. De entre todos los hombres hay uno que es el Hijo de Dios. Y eso es grandioso. Entre los millones e incluso billones de hombres que ya pasaron en la tierra y aquellos que aún existen hoy, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Hermanos, nos quedaríamos maravillados, y estoy seguro, si algún día descubriésemos a un ángel entre nosotros. Pero cuán infinitamente mayor y más sublime que eso es conocer al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios mismo. No es un ángel, sino Dios mismo en la persona de Jesús. ¡Qué maravilloso es! Ahora bien, veamos una experiencia revelada en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19, que dice de la siguiente manera: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. El versículo 21 prosigue:
y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Acá vemos que al principio estos que habían salido no anunciaron a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero el versículo 20 dice que algunos de ellos que eran de Chipre y de Cirene fueron a Antioquía y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y luego el versículo siguiente es muy alentador para todos nosotros, queridos hermanos, y necesitamos creer que también se aplica a nuestra vida, en nuestra experiencia, si somos fieles a todo lo que el Señor nos ha hablado. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor, puesto que no se quedaron atados a su origen judío como aquellos del versículo 19 y rechazaron su preferencia personal de raza y la versión natural que podría tener por otros pueblos. Pudieron ser usados por Dios para salvar a los griegos. Esto es un punto importante, amados hermanos. Muchas veces nosotros, por los prejuicios y las preferencias, impedimos que el Espíritu Santo pueda salvar a otra persona. Necesitamos ser sencillos, derribar todos esos prejuicios y conceptos con las personas. Muchas veces decimos, no, esa persona no va a ser salva, esa persona es muy difícil. Todos esos conceptos en nuestra mente impiden que el Señor pueda salvar a las personas. Nosotros necesitamos creer que mientras anunciamos el Evangelio, la mano del Señor está con nosotros para que muchos puedan creer en la palabra que es anunciada a través de nosotros. Todos necesitamos orar para que eso también ocurra con nosotros, amados hermanos, y seamos usados por Dios para predicar el Evangelio a las personas, aunque sean completamente diferentes a nosotros, o sean personas muy obstinadas. Necesitamos derribar estos conceptos por medio de la oración, porque estas cosas impiden que el Señor pueda avanzar. El Señor ama a todos y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero eso, amados hermanos, solo será posible si la mano del Señor está con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Para reforzar este mensaje, me gustaría que pudieran leer en su casa o allí en la reunión Marcos capítulo 16, versículo 15, Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16, Romanos capítulo 15, versículo 16 y 1 Corintios capítulo 9, 16 y 23. Y para rumiar esta palabra y extraer algunas experiencias ganadas, les dejo esta pregunta. Describa cómo fue su experiencia de encender su vela por primera vez, y también si usted ya ha encendido a otras. La pregunta número 2, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mencione si eso ejerce influencia en usted o si los sentimientos son los que todavía lo comandan. Pregunta número 3, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Es una promesa extraordinaria del Señor. Hable si esta ya llegó a ser su experiencia. La cuarta, al intentar predicar el Evangelio a las personas, hay cosas sencillas que podríamos decirle. Cite alguna de ellas sugerida en esta lección. La mano del Señor estaba con ellos cuando predicaron a los griegos. Comente sobre esta frase. Y la última pregunta para revisar, describe una experiencia de dar testimonio por el Señor y predicar el Evangelio. Jesús es el Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Que el Señor pueda continuar bendiciendo a su iglesia en la predicación de este Evangelio, que hoy más que nunca es necesario en este mundo, en esta tierra. Jesús es el Señor. Amén.